Soy el pastor Juan José Gil. Llevamos meses hablando, bueno, las noticias, mejor dicho, los medios, también no solamente en las televisiones, sino también en YouTube, en todos los, digamos, redes sociales, llevamos meses escuchando hablar de Donald Trump. Por supuesto, hay opiniones de todo tipo. Yo por lo general no suelo hablar acerca de políticos específicos o concretos porque, bueno, tampoco es que yo sea demasiado entendido y siempre mis perspectivas acerca de lo que pueda opinar pues van a estar influenciadas por mi condición de cristiano. Quiero decir que voy a tratar de entender siempre la situación política y al político en sí con respecto a su moral, no exactamente a su política en detalle, pero más bien a su tendencia, a qué va a hacer con respecto a ciertos temas que son realmente importantes a nivel moral. Si lo que está diciendo se corresponde o no con las escrituras. En fin, creo que eso es mucho más importante que cualquier otra opinión de tipo político, en el sentido de que todos dicen que su política es la mejor, es la idónea, es la que debería de llevarse a cabo. Pero eso es a veces difícil de juzgar. Para unas cosas sí, para otras no. Ahora, en lo que respecta a la moral, es decir, por ejemplo, si hay un político que está promocionando en contra de la vida, desde la perspectiva cristiana, eso no es correcto, no va a estar bien, porque Dios es el dador de la vida y solo Él tiene poder de darla y de quitarla, nadie más. Entonces, ahí vemos con respecto a, según los temas, si hacemos la criba utilizando la moral cristiana, pues vamos a opinar desde nuestra perspectiva. Así que yo he tratado de evitar siempre pues involucrarme en una disputa a nivel de qué política es la mejor y qué político también pueda ser el más conveniente. Sí, sí, casi siempre podemos decir, bueno, hay políticos que apenas tienen algo salvable por su actitud o por su manera de ver las cosas o por sus leyes, por las leyes que promociona o que promueve. Bien, pero en realidad lo que como cristianos nos interesa más es qué va a funcionar para impulsar o frenar los propósitos de Dios para la vida, para el bien del ser humano, en fin, para todas las cosas que consideramos que son buenas o son beneficiosas. Y todo eso incluso, pues cualquiera podría decir, bueno, eso es muy relativo y depende de las circunstancias y depende de una cosa u otra, en fin, todo es debatible y todo es opinable. Y eso es la bondad para mí, o lo que se puede salvar, de un mundo con apertura, con libertad, es decir, una sociedad que está dispuesta a aceptar, debatir, contrastar y luego, pues si hay una auténtica democracia y el pueblo está informado, el pueblo podrá dar una opinión. El problema con la democracia actual es que esas cosas no se dan, es decir, el pueblo no está suficientemente informado y entonces ¿qué resulta de todo eso? Bueno, pues resulta que la gente muchas veces vota sencillamente por una tendencia partidista, ¿no? O van a votar simplemente porque han escuchado más de una cosa que de otra, o porque se han impuesto a través de los medios ciertas tendencias de pensamiento o de opinión. Y entonces, como la sociedad es tan manipulable, muchas veces va a depender, yo diría bastante, de la inversión que se haya hecho. Es decir, la inversión a través de las noticias que se haya hecho para promocionar una idea u otra, una ley u otra, en fin, unas medidas u otras. Así que es muy complicado realmente llegar a algo
totalmente resuelto, a menos que lo juzguemos, repito, desde la perspectiva moral. Entonces es diferente. Ahí los cristianos sí que tenemos mucho que decir. Ahora, mucha gente me ha preguntado, sí, pero ¿qué opinas de Trump? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que es bueno, que es de los oscuros, que todo es una fantasía, una pantomima, una fachada? ¿Qué es? Bueno, yo no conozco personalmente a Donald Trump y creo que nunca lo voy a conocer a nivel personal. Entonces, a menos que tuviera una conversación larga y profunda, podría indagar más a fondo lo que hay en su alma, en su corazón, en sus pensamientos, y eso seguramente nunca voy a tener la oportunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues no sé si puedo opinar de él como individuo, como persona. Como político ya sabéis que prefiero no opinar mucho, a menos que pueda entrever lo que se está opinando por parte de su equipo, por parte de él, por ejemplo, acerca del aborto o acerca de otras cosas que considero que puede estar más cerca de la moral cristiana, y en ese sentido sí que creo que Donald Trump está más cerca de la moral cristiana, por lo menos hasta ahora. Pero la gente insiste, sí, pero ¿es bueno o es malo? ¿Nos quiere engañar o no nos quiere engañar o qué está pasando aquí? Bueno, yo quiero contar, no sé si lo he dicho en alguna ocasión, creo que sí, yo quiero contar eh, como yo estoy viviendo esta situación política actual, prácticamente en los últimos quizá 10, 15, 20 años, incluso quizá más. Bueno, personalmente creo que efectivamente el mundo está en una crisis enorme. Primero, yo diría moral, por supuesto, porque llevamos muchas décadas de descomposición moral. Lo que pasa es que se reviste de libertad. Entonces, la libertad es lo bueno y la falta de libertad es lo malo. En términos generales, eso se puede perfectamente malinterpretar, porque ¿qué ocurre si cuando se habla de libertad lo que se trata de esconder es algo así como la interrupción del embarazo, por ejemplo, o lo que se llama así, que no es exactamente el nombre correspondiente? Bueno, pues en este sentido, la libertad no puede considerarse como tal si de por medio hay la muerte de inocentes. Entonces, tenemos que considerar cada cosa, no dejarnos llevar por la palabra que se utiliza, porque muchas veces a lo malo se le va a llamar bueno y a lo bueno se le va a llamar malo. Bueno, estoy diciendo esto porque esta es la crisis que vivimos. Primeramente, moral, después política, social, económica. Prácticamente todo se está empapando de esa crisis hasta el punto que estamos llegando a condiciones muy semejantes, si no las mismas, que están anunciadas en la palabra de Dios acerca de los últimos días. Y cuando hablamos de los últimos días me refiero a los días previos a la venida del reino de Dios, porque la Escritura nos deja muy claro que vendrá el reino de Dios y su justicia a establecerse en la tierra. Y Jesús, el Mesías, será rey sobre todos. Cuando le preguntaron a Jesús, él fue claro al decir qué señales habría. Y entonces ahí, si lo lees, en Mateo 24 o en Lucas 17 y 21, en Marcos 13 y en otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos hablan del tema, te darás cuenta que las condiciones sociales de ese momento previo a la venida de Cristo van a ser terribles. Tanto que Jesús dijo que habrá una gran tribulación como nunca antes la ha habido ni la volverá a haber. Pero ya lo había dicho el profeta Daniel también en el capítulo 12, en el versículo 1. Sería un tiempo de angustia sin precedentes, nos dice Daniel. Entonces, todo apunta a que nos estemos o nos hayamos estado acercando en los últimos quizá 100 años rápidamente, incluso más,
más tiempo, diría yo, quizá 150 años, nos hemos estado acercando rápidamente en esta dirección. Y ahora, por supuesto, estamos más cerca que nunca porque tenemos las herramientas, la tecnología para imponer, por ejemplo, la marca de la bestia, que sabemos que es algo que tiene que ocurrir justo antes de que Jesús regrese. Tenemos la tecnología, tenemos la inteligencia artificial, tenemos las capacidades de control, tenemos un montón de cosas. Bien, entonces, en ese tiempo, en la enmarcación, por decirlo de alguna manera, de esta época, de este tiempo, de esta era en la que estamos, pues las políticas, la situación política también está impregnada de todo eso. Hay mucha maldad, hay mucha corrupción, hay muchos políticos que se corrompen, que son comprados, hay muchos que gobiernan desde las sombras, hay élites que no dan la cara, o hay élites que se disfrazan de bonismo, de hacer el bien, de benefactores. En fin, hay muchas cosas. Pero yo personalmente me he dedicado en los últimos años a hablar mucho sobre preparación. La Iglesia necesita estar preparada, los creyentes necesitamos prepararnos para afrontar estos tiempos tan complicados, tan difíciles. Necesitamos prepararnos, sin duda que sí. No sé si puedo insistir más de lo que insisto, porque ya he publicado, yo creo que cientos de vídeos acerca del tema. El asunto es, la velocidad que han llevado estos cambios ha sobrepasado nuestra capacidad y nivel de preparación. Esta es mi opinión. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, por una parte deberíamos de apresurarnos en la preparación. Preparación para que las cosas que está haciendo el sistema no nos afecten. Y las cosas que van a venir sobre el sistema tampoco nos afecten, porque ese es el consejo de la palabra, como leemos en Apocalipsis 18:4, que hemos citado muchas veces. La necesidad de salir del medio del sistema para no participar de sus errores y pecados y no recibir las plagas que se puedan desatar sobre este sistema, o las guerras que se produzcan, o las catástrofes y demás que puedan venir. Hay que escapar de eso, si podemos. Entonces, creo que Dios nos quiere alumbrar el entendimiento para que veamos en qué momento estamos y que efectivamente deberíamos de salir de esas circunstancias en las que el sistema se está metiendo más y más en corrupción y en todo tipo de males. Yo he estado personalmente orando y pidiendo a muchos oración para que el Señor nos dé más tiempo, que los cristianos tengamos más tiempo y oportunidad de prepararnos mejor, porque si no, lo tendríamos muy mal, muy crudo, como se dice. Pasaríamos una etapa terrible sin preparación. Claro, muchos dicen, no, pero el Señor va a venir antes. Bueno, yo no lo creo así. Yo creo que Jesús vendrá justo después de esa tribulación. Y algunos se empeñan en discutir sobre esto. Sí, pero no estamos aquí para la ira. Y yo lo sé, y yo creo que Dios nos va a proteger de la ira. Y nos va a proteger de muchas más cosas. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que estar preparados, sobre todo espiritualmente, mentalmente también, emocionalmente. Tenemos que tener una preparación a fondo, porque si no, de verdad que no vamos a saber cómo encajar estas cosas y se va a dar, como también lo dicen las Escrituras, una gran apostasía. Mucha gente va a caer en confusión, incluso van a negar su fe, y esto es terrible porque lo último que deberíamos de hacer es soltarnos del Señor. Por favor, estemos bien enfocados, confiando en Dios, confiando en Jesús, porque todo esto se acabará y finalmente el reino de Dios triunfará. Ahora, volvemos al tema de Trump. Cuando se ha hablado de que Trump iba a volver y, y cuál era la política que él quería llevar y cuáles eran las medidas que él quería tomar y todo eso. Sinceramente, yo he sentido
que era parte de la respuesta de Dios a mis oraciones. ¿En qué sentido? En el sentido de que todo lo que Él ha dicho que va a hacer o que ha comenzado a hacer va a frenar el nivel de corrupción, el nivel de maldad que hemos alcanzado y el nivel de engaño que hemos alcanzado hasta el día de hoy. Entonces, independientemente si es republicano o demócrata, si es de izquierdas o de derechas, de lo que sea, eso me da igual porque yo ni estoy en política, ni me voy a meter, ni voy a defender una cosa ni la otra. Lo que sí voy a defender es la moral cristiana. Y en este sentido, las medidas que ha anunciado y que parece que ya está tomando Donald Trump con su equipo, me parece que pueden frenar en gran manera la deriva que llevamos de tanta corrupción, inmoralidad, tanta perversión incluso de la biología y tantas cosas que algunos las identifican con una especie de moda woke, como lo llaman, eh, que se ha ido imponiendo en estas últimas décadas. Sea como sea, mi opinión es esta. Creo que un personaje como Donald Trump y muchos otros que están quizá en esa línea de recuperar la moral cristiana, de revisar los conceptos, de llegar realmente a la verdad, en fin, todas esas cosas que se anuncian o que están detrás de ciertas medidas, ciertas normativas, me parece que serán buenas para facilitarnos el tener un poco de más tiempo en la preparación, porque lo que está escrito se va a cumplir. Reine quien reine, gobierne quien gobierne, porque Dios conoce los tiempos y Dios conoce el corazón del ser humano y sabe lo frágiles que somos y cómo Satanás manipula a la gente, pues a través de dinero, a través de fama, a través de posiciones de poder sobre todo, y todo eso es lo que él utiliza y tantísima gente se deja comprar, se deja embaucar, se deja arrastrar por todos esos deseos. Y entonces finalmente acabaremos en el gobierno de la bestia. Y la bestia impondrá su sistema terriblemente controlador, imponiendo, por tanto, la marca de la bestia. Y tenemos que prepararnos. Así que quería daros esta reflexión pues para manifestar qué opino al respecto, pero también para seguir llamándoos a la preparación. Aprovechemos este tiempo. Si vamos a tener unos años, pues donde la deriva más oscura esté siendo frenada, pues aprovechémoslo, no nos echemos en manos del confort, de la comodidad, del acomodamiento, de la pasividad, de la pereza, pensando, bueno, ves, ya no hay que prepararse. Error. Este es el momento de prepararse más que nunca. Y os dejo con esa reflexión. Dios os bendiga.